¿Qué tenemos el día de hoy? Hay una pregunta con la cual vamos a comenzar el tiempo de la palabra, y esta es: ¿se ha sentido usted como David? Tenemos los pasajes o las citas bíblicas para nuestros hermanos en Facebook, ya ha sido juntada, usted está aquí, puede seguirlo, aunque la gran mayoría no está en PowerPoint, así que le invito a que pueda concentrarse de manera especial. Muy bien, ¿se ha sentido? Le pregunto una vez más, como David, ¿cómo es esto? ¿Qué sabemos nosotros de David y qué recordamos de David? Probablemente algunos recuerden mucho y hasta se acuerden de una canción o corito o alabanza que cantábamos mucho. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo oro como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo alabo como David. Y si el Espíritu de Dios se mueve en mí, no, esta no la cantamos nosotros, danzo como David, esa la cantan otros. Lo cierto, hermanos, es que este David le entraba con todo ante la presencia del Señor. Sabemos muchas cosas buenas de Él, sabemos algunas cosas malas de Él, así como sabemos las nuestras propias, pero poco recordamos de que Él hubo un momento en donde se sintió muy mal, pero muy mal. El día de hoy vamos a ver, según el Salmo 142, que no es el único, debo decirle que el Salmo 57 también nos relata la historia de sus propias palabras y en verso, cómo él se sintió en una oportunidad. Creo que esa imagen puede ayudarnos a imaginarnos cómo se sintió él. Y vamos a confirmar que efectivamente así es. Ahora, si usted se ha sentido o se siente como David, probablemente se sienta identificado con esa imagen. A todo lo que él sintió, debo decir que hice una indagatoria y la lista de sentimientos o emociones negativas que se ha experimentado últimamente y especialmente desde que comenzó la pandemia, la lista que yo tengo es larga y dice así: los sentimientos o emociones negativas: angustia, confusión, acoso, soledad, abandono, desvalidez, vulnerabilidad, desamparo, cansancio y abatimiento. Las principales de las emociones negativas que ha estado experimentando la gente. El problema colateral y no menor de la pandemia es el problema de salud mental, emocional, psicológica. Para reducirles las estadísticas, les voy a decir lo siguiente, y apegado totalmente a la verdad, voy a mencionar el mes de abril. El mes de abril del año pasado, comparado con este mes de abril, todas aquellas líneas que ofrecen ayuda, auxilio, socorro en caso de problemas emocionales, psicológicos o mentales, la cantidad de llamadas aumentó en un 1000%. 1000%. 10 veces más llamadas. Eso quiere decir que en el mes de abril, al menos, la salud mental de la nación empeoró 10 veces. ¿Será posible? Triste, lamentablemente, es posible. Porque a todo lo que experimentó David, que hemos experimentado algunos, que están experimentando otros, sin lugar a dudas tenemos que agregarle esto. Y esto hace que todo se sienta aún peor. En general, una depresión profunda. Hermanos, David no era un hombre cualquiera, no era un hombre común y corriente. Es un personaje histórico, es un personaje principal, marcó todo un hito en la historia del pueblo de Israel, en la historia bíblica, y aún para nosotros todavía tenemos ejemplo. Él hizo muchas cosas siendo lleno del Espíritu Santo, escribió cosas hermosas, pero sobre todo tuvo la capacidad, para mí, de abrir su corazón y poder expresar de diferentes maneras cuáles fueron todos sus estados emocionales. Y eso nos ayuda a nosotros no solo para identificarnos, sino también para experimentar catarsis por medio de la expresión, porque vamos a ver cuán importante es expresarlo verbalmente. No basta llorar, no basta gritar, no basta quedarse con
con todo eso dentro, hay que expresarlo. Y usted dice, no tengo a quién. Bueno, verá cómo hizo David y podrá seguir el ejemplo de David. En Hechos, el capítulo 13, versículo 22, no estará en pantalla porque sí me interesó. Este hombre, que conocemos ya bastante de él y hoy día aún más, dice la palabra, y recordamos someramente a menudo que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Dónde dice esto? En 1 Samuel 1, capítulo 13, versículo 14, dice: mas ahora tu reino no será duradero, dijo Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En Hechos, el capítulo 13, versículo 22, nos confirma esto que decía el Antiguo Testamento. Permítanme compartírselo, hermanos, porque veamos entonces qué tan importante era él a los ojos de Dios, con sus defectos y virtudes, y cómo nosotros podemos, por supuesto, emularle en lo positivo. Versículo 22. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermanos, vamos a entrar en materia. Salmos o Salmo 142. Esto es algo como privado, pero definitivamente, hermanos, cuando preparaba esta enseñanza de la palabra del Señor para ustedes, esto no es casualidad. Me llega un correo de un amigo de tiempo de universidad, en realidad lo que fuimos más que amigos, compañeros de roommates en mi cuarto, y él es ateo, y de la noche a la mañana me aparece con un mensaje así, sin mayores preámbulos, y esto fue ayer temprano. Dice: hola Daniel, no me siento muy bien. Esta semana fui al neurólogo y la resonancia solo arrojó una espondiloartrosis cervical, que es algo típico de la edad. Que las molestias que siento no es debido a eso. En estos momentos me siento decaído. Me desperté con frío, espasmo muscular y ardor en los brazos. El médico me dijo que podía ser una neuropatía periférica, hasta una fibromialgia, y eso me tiene mal. Quiere que me haga una electromiografía e ir viendo los resultados. Mi nuera, que es médico general, me dio su opinión y piensa que es solo psicológico, que la mente es muy poderosa. Pensar en una fibromialgia es muy difícil. Ella me recetó un antidepresivo que me asegura que andaré bien con eso. Ahora iré a comprarlo. Daniel, necesito estar bien al 100%, como siempre. He sido una persona luchadora, activa, y esto que siento me mata. Muchas veces no quiero contar lo que siento para no preocupar al resto, pero a la vez necesito ayuda emocional, sentir que me voy a mejorar. Él es maestro en la universidad, investigador, escritor, con doctorado en historia, ateo. Y termina diciendo, y esto me impactó, y me confirma que la situación de su estado emocional, sobre todo, es desesperada. Te pido humildemente que ores por mí, para que con el medicamento que voy a seguir, antidepresivo, todo vaya mejorando. Hermanos, que nosotros estemos bien, muy bien. Y no es cuestión de presumir, pero no podemos ocultar las maravillas del Señor. No significa que todo el mundo esté así. Me ha tocado ver que hay mucha necesidad, que hay muchos problemas a nuestro alrededor, y yo hago todo lo que puedo. Gracias a nuestros hermanos arellanos que nos vinieron a socorrer, muy oportuna la ayuda. Pero todavía necesitamos 2 personas más, adultas, de edad,
porque vamos a ofrecerles no solo despensas a la comunidad, sino también por lo menos palabras de ánimo, palabras de estímulo y sobre todo oración. Entonces, para orar por la gente, que nadie se vaya solamente con su caja, sino también pueden ir con palabras del Señor y sobre todo oración, o sea, bendición del Señor. Eso es algo adicional. Muy bien, vamos a ver 3 cosas en la vida de David en estos versículos, que son nada más que 7. Lo primero de todo que vamos a ver el día de hoy será el clamor de David. Pero ¿saben qué? Acompañen y hagamos oración al Señor solamente por su palabra. Padre, tan deseosos estamos de su palabra, que rogamos que podamos ser satisfechos en ella, confirmados y fortalecidos a través de ella y de la obra de su Santo Espíritu, que rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El clamor de David, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dicen estos? Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ahora es interesante, y ayúdenme al Señor con el tiempo. Lo primero que tenemos que ver es esto: con mi voz clamaré. No se puede clamar sin la voz. Entendemos que hay poesía en esto, pero también hay una cierta redundancia para dejar bien en claro de que Él lo va a expresar, no solo claramente con palabras, sino también lo va a hacer a viva voz. Con mi voz clamaré a Jehová. Ese clamar aparece, lo que quiere decir es no solo hablar en alta voz, gritar, llorar. Esto que voy a decir es una exageración mía, o el lenguaje coloquial que nos va a ayudar a entender mejor todavía lo que es clamar. Es gritar, llorar, pedir, etcétera. Patalear, hacerse notar, hacerse escuchar. Y en el proceso de hacerse notar, de hacerse escuchar, poder expresar y sacar todo lo que tiene dentro. Él dijo que lo haría y Él lo hizo en múltiples oportunidades. En la segunda parte del versículo dice: con mi voz pediré a Jehová misericordia. Ahora es interesante, porque cuando dice, en realidad este pediré no aparece en el original, solamente aparece voz, pero es una palabra muy poco usada y que quiere decir pedir a viva voz. Específicamente, ya no patalear, pero sí pedir. Entonces, nos queda clara la idea que este clamor de David no solo era para gritar, para expresar lo que estaba experimentando, que era un cúmulo, vamos a confirmar, de muchas emociones, y en este caso en particular todas negativas, pero que a la vez el propósito era pedir, pedir, pedir a Dios, a Jehová. Entonces el clamor de David es a Dios, a Jehová Dios. Y nosotros debemos pensar y no equivocarnos en esto, porque muchas veces si pedimos ayuda, y es sabio pedir ayuda y es de humildad pedir ayuda cuando pensamos que alguien nos la puede proporcionar de una u otra manera. El problema se plantea cuando nosotros podemos pedir ayuda a mucha gente o a muchas instituciones, y ya cuando nada resulta, que se va acordando que existe Dios. No, Él lo tuvo muy en claro, siempre, primero y desde el principio. Otra forma, o en otras palabras, dice: mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda, a ti elevo mi voz para pedirte compasión. Nos queda claro que lo que Él pidió era ayuda. Otra cosa importante, esta palabra siempre me ha encantado. Si bien es cierto, aquí se traduce como misericordia, en realidad una mejor traducción es lo que Él está pidiendo es compasión. ¿Por qué? Recordemos por un instante, David en este momento, cuando él escribe este salmo, él estaba huyendo de Saúl, que en un momento dado llegó a ver como 30,000 hombres que tenían por misión, donde quiera que lo vean, donde quiera que lo encuentren, acábenlo en el lugar. Entonces la situación de él sí era desesperada. Finalmente huye y va a ocultarse en una cueva, la cueva de Adulán. Es en ese contexto en donde él está clamando a Jehová. Ahora es interesante, él no había cometido ningún delito. Uno pide misericordia cuando uno está consciente de que ha cometido un error y que es justo el mal que le viene como consecuencia. Pero él no lo había hecho, entonces no estaba pidiendo misericordia, aunque a veces sí lo utilizamos como un lenguaje similar y pedimos misericordia queriendo decir compasión. Pero tenemos esto en esta versión que nos aclara de que lo que él está pidiendo es compasión.
La definición de compasión, una que me ha gustado mucho esta palabra siempre, dice: sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien o experimentar dolor, y que mueve o impulsa a aliviar ese dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Entonces, cuando una persona siente compasión, entra en un compromiso con aquella persona que está padeciendo. Sin embargo, bíblicamente hablando, eso dice el diccionario, no hay contradicción, pero la definición del diccionario bíblico de esa palabra dice doblar o inclinarse en bondad, especialmente un superior hacia un inferior. Eso es lo que él está diciendo, es lo que él está pidiendo. Su situación es tremenda, su situación es desesperada y está pidiendo compasión a Dios. No solo ayuda, sino que se incline hacia el inferior con bondad. En el segundo versículo del clamor de David encontramos que delante de él expondré mi queja. Ahora es interesante, lo que quiere decir aquí no es queja de que tengo esto contra ti o que este es el problema, sino lo que está queriendo decir, su queja de dolor. Cuando uno tiene dolor, se queja. Delante de él expondré, quejándome, mi dolor. Delante de él manifestaré mi angustia. Él estaba deprimido, sin lugar a dudas. Y cuando una persona está deprimida, esto es extraadicional, aunque está dentro del mismo contexto, lo que atrae es gente en similares condiciones. Si se junta un deprimido con otro deprimido, que es lo que normalmente atrae, ¿cómo se van a poner? Deprimidísimos. Bueno, él se encontraba así, pero él no buscó. Hubo gente que lo buscó a él, pero él no buscó a esa gente. Él buscó a Dios, él buscó a Jehová. Gracias a Dios, porque estamos bastante bien. Pero aún dentro de nuestro medio, no todos están súper bien, sino que hay algunos también que han estado padeciendo. Y el padecer no es para avergonzarse, es simplemente la realidad que le ha tocado vivir o que ha estado viviendo, con la cual ha tenido que lidiar. Ahora, si hay alguno en nuestro medio que ha tenido que experimentar emociones no gratas, como la lista larga que di al principio, bueno, ya saben, siguiendo el ejemplo de David, hay que clamar a Dios. En otras palabras, cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. Una de las primeras cosas que sucede cuando hay depresión, cuando una persona está sometida a angustia, a ansiedad, a presión, es que cambia su personalidad. Y luego la persona que ha sido muy extrovertida, muy comunicativa, en otras palabras, se hace introvertida. En otras palabras, disculpe la redundancia, en vez de mejorar la situación, empeora, porque se comienza a quedar todo guardado, todo encerrado. Razón por la cual no piense usted que todos los que están calladitos o no dicen nada de queja, de dolor, están bien. No asumamos eso, hermanos. Y el Señor me ha estado hablando, yo espero que el Señor pueda hablar de usted también. No es mucho lo que podemos hacer por mucha gente, pero orar no nos cuesta y podemos hacerlo. Hay mucha gente que está experimentando problemas económicos. Hay gente que está experimentando problemas económicos a tal magnitud que está comenzando a vender lo que les va quedando. Ni siquiera lo que tienen, las grandes o pocas buenas cosas que tengan, sino hasta las últimas cosas pequeñas que puedan tener. Entonces eso tiene que llamar nuestra atención, tocar nuestra conciencia, nuestro corazón, experimentar compasión, y el ministerio de benevolencia o de despensa que estamos teniendo, apoyarlo también con la oración. Cuando me siento deprimido, a ti te hago saber lo que me angustia. Ese fue el clamor de David. Lo segundo en esta experiencia de David en estos versículos es las circunstancias de David. Yo no sé cuántos estaban esperando esto. A mí, al estudiar el pasaje, me emocionó poder ver cuánto podía decirnos o cuánto nos decía el Señor en tan poco a través de la inspiración del Espíritu Santo en la mente y corazón de David. El versículo 3
Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Vamos a verlo en un lenguaje más simple y vamos a separarlo. Vamos a ver qué es lo que él estaba experimentando. Cuando me siento agobiado, estaba experimentando agobio. Ese es un pesar en el alma. Y el pesar en el alma no solo es en el alma, sino que se transforma literal o físicamente en un pesar en el corazón. Los que han experimentado esto, y solo los que han experimentado esto podrán entenderlo. Yo lo he experimentado. Es horrible. Es horrible la opresión literal que se siente en el corazón. ¿Y cómo me la quito? ¿Y cómo me la quito? ¿Y cómo me la quito? Le doy tantas gracias al Señor porque ha pasado demasiado tiempo, demasiados años, sin volver a saber de eso. Pero eso no es motivo para olvidarnos o para tornarnos o hacernos insensibles con los que ahorita, en este momento, están experimentando eso. ¿Qué más experimentó? Fíjese, ponga atención en este versículo, David, ¿sabe? Confusión. Dice, solo tú sabes qué camino debo tomar. Solo tú sabes, yo no sé. Se sentía confundido. No sabía qué camino tomar, hacia dónde ir o qué hacer. ¿Y cuál es el peligro de esto? Es que podemos equivocarnos y empeorar las cosas o empeorar la situación. Ayúdanos al Señor, pidamos sabiduría para seguir adelante y con éxito en esta crisis. Dice, vaya a donde vaya, donde quiera que él fuera, dice, mis enemigos me han tendido trampas. Pero primero, vaya a donde vaya, él se sentía seguido, perseguido o acosado. Y no era cosa de su mente, porque a veces hay personas que sí se sienten perseguidas o acosadas y pues no pasa nada. Y si la persona está saludable o relativamente saludable, bueno, dirá, analizará, examinará la situación y dirá, en realidad no me está haciendo nada, entonces son cosas mías. Pero en el caso de él, hasta 30,000 hombres hubo en momentos determinados que le andaban buscando, que le andaban siguiendo. Él estaba huyendo y ahorita estaba escondido. Entonces, imagínense, se sentía acosado. Mis enemigos me han tendido trampas. ¿Puede usted imaginarse? ¿Con cuánto cuidado tenía que caminar? Y era real el peligro que él experimentaba. Versículo 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida. En otras palabras, o en otra versión, dice, no tengo ni siquiera un amigo que esté a mi lado acompañándome. No tengo en dónde esconderme. A nadie le importa si vivo o muero. No tengo ni siquiera un amigo. Estaba solo, en completa soledad. Que esté a mi lado acompañándome, estaba abandonado. Y emociones como estas solamente las personas que las han experimentado, pero nosotros no sabemos. Y aquí es donde debemos tener cuidado, todos sin excepción, porque nosotros pensamos en la condición o en la situación que puedan encontrarse los demás de acuerdo a nuestra propia experiencia, pero la experiencia de cada persona es distinta. La experiencia de vida de los 15, 20, 30, 40, 50 años que ha vivido son muy distintos los de aquellos o los de aquel que los míos, y por lo tanto yo no puedo evaluarlos, juzgarlos, su situación actual en base a mi experiencia, ¿se entiende? Y hay personas que han vivido experiencias tales que les hacen sentirse así. No tengo ni siquiera un amigo que esté a mi lado acompañándome, completamente solo, abandonado. No tengo en dónde esconderme. Se sentía vulnerable. La persona vulnerable está con el miedo y el temor de que en cualquier momento pueda pasarle algo o que alguien pueda atentar contra él.
Una persona vulnerable está excesivamente sensible. ¿Ha estado vulnerable? ¿Se ha sentido vulnerable? ¿Ha estado sensible? Y continúa diciendo, parece que no fuera a acabar. Por eso yo le preguntaba, y ya para el final te podrá responder mejor o con mayor propiedad, ¿se ha sentido como David? ¿Se siente como David? Estas son las circunstancias de David. A nadie le importa si vivo o muero. Se sentía desamparado. Y haciendo el resumen, sumido en la más profunda depresión. No escogí esa versión, pero hay una versión de la Biblia que lo traduce: a nadie le importa un bledo si vivo o muero. Como usted es un hijo de Dios, como lo era David, muy pocos o alguno pudiera haber experimentado esto o estar experimentándolo en el presente. Pero nosotros, porque somos hijos de Dios, porque nuestro Padre Celestial es el creador del universo, Él nos ama y tiene especial cuidado de nosotros. Sí, estamos pensando en nosotros primero, ahora, pero todavía pensemos en aquellos que están verdaderamente solos. Algunos están sin familia, algunos están sin amigos, se les está yendo la familia. Algunos están en el hospital sin saber que familia cercana está en el hospital o familia cercana ya ha partido de este mundo, ya ha muerto. ¿Quién les esperará cuando regresen a casa y se enteren que se murió el esposo, que se murió la esposa, que se murió el hijo, que se murió la hija, que se murió la madre? Digo esto, hermanos, porque podamos entender además cuál es la condición de la sociedad, de nuestro entorno en este tiempo. Vivimos encerrados en nuestra casita, protegidos, con provisión, gracias al Señor, pero no todos están teniendo esa bendición. Y aún pudiera ser que en nuestro medio alguien no tenga todavía toda esa bendición. ¿Se ha sentido identificado? ¿Se está sintiendo identificado? Bueno, veamos al final. Bueno, ¿qué nos enseña David en este Salmo 142? Y de la experiencia de haber sido perseguido y estando oculto en aquella cueva. La confianza de David, de esto debemos aprender nosotros. Versículos 5, 6 y 7. Dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Se repite, el clamor es esencial. Nuestra esperanza, nuestra fe, esto es algo mío, lo que en la actualidad sería como una definición activa. Fe en el futuro. Sé que no es algo que va a ocurrir aquí ya inmediatamente, pero sé que va a ocurrir. Y dije, tú eres mi esperanza. Clame al Señor, con todo lo que usted ya sabe de que eso significa e implica, pero hágalo con esperanza. ¿Qué significa con esperanza? Con fe, con seguridad de que el auxilio, que el socorro, que la respuesta la va a recibir. Y él agrega algo bien importante: y mi porción en la tierra de los vivientes, que es Dios. Me recuerda que se sentía en estas condiciones, en esta oportunidad, escribió muchos salmos. Escribió él muchos salmos. Y me recuerda el Salmo 27, versículos 13 y 14, que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y agrega: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces esa era la confianza de él. En otras palabras, aquí clamo: Señor, y te digo, tú eres mi refugio, tú eres todo lo que tengo en esta vida. Mi porción es herencia, lo que se tiene. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Ahora es interesante, cuando uno dice a alguien, tú eres todo lo que tengo, o esto es todo lo que tengo, uno está diciendo dos cosas. Bueno, de alguna forma está implícito empezar
Tengo esto si quiere, hay quien no tiene nada. Pero también la idea de que no es mucho, que no es suficiente. Está implícita ambas ideas en esa expresión. ¿Cómo pudo él, siendo guiado por el Espíritu Santo, poner una expresión como esta que podría tergiversarse? Por la sencilla razón de que él sabía, y usted debe saberlo también en caso de no hacerlo, que si todo lo que usted tiene es Dios, usted lo tiene todo. Nos verán algunos algo simplistas. A veces a mí también me miran con esa cara. Para mí, Dios es todo. Entonces lo tengo todo. No me faltará nada. Esa fue la confianza de él. Por eso lo dijo de esa manera. Versículo 6 dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. La sinceridad de él es increíble. En otras palabras, a ti te pido ayuda, te necesito, me siento muy débil. Sálvame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Y me gozaba y me recordaba lo que dice el Salmo 25, otro de mis favoritos: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Y yo se lo decía al Señor, y se lo decía al Señor. Lo mismo que 27, 13 y 14. Y el Señor me los hizo buenos todos. No le deseo mal a mis enemigos, pero si usted se lo entrega al Señor, el Señor se encarga de eso. Y él estaba diciendo: a ti te pido ayuda, te necesito, me siento muy débil. Sálvame de los que me persiguen, porque son mucho más fuertes que yo. Y sin embargo, ya no está, ya no existe. El último versículo en este salmo, y que nos habla acerca de la confianza de David, misma que debemos tener nosotros, nos dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Y sabe usted qué sentía yo? Me seguía gozando. Me seguía gozando y dándole gracias al Señor por su palabra. En otras palabras, de una vez dice: sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Lo que yo he aprendido, y les voy a decir, hermanos, no tanto o directamente de la palabra, como del Espíritu Santo mismo, que aún antes de entenderlo en la palabra, aunque lo hubiera estudiado, Él me lo había enseñado, mi espíritu. Y ya he dicho, dar gracias antes de recibir. Porque si usted tiene fe, usted ya lo tiene. Entonces agradezca. Es una práctica y el Señor la honraba. Y lo otro, el saber que cuando estamos en problema, en tribulación, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces todo esto que ahorita me hace sufrir, que ahora me hace llorar, preocuparme a veces, perder el sueño a veces, toda esa lista larga será superada, será vencida, y yo voy a estar alabando a Dios. Bueno, vamos al versículo. Dice: saca mi alma de la cárcel, sácame de la prisión. Él no estaba ni en la cárcel ni en la prisión, él estaba en una cueva. Podría decirse que lo que él quería es que cambiara su entorno, cambiara sus circunstancias para que él pudiera salir de la cueva. Pero en realidad esto va más allá. Si él está hablando de todo el acoso, de todo el abandono, de toda la angustia, de todo lo que sintió, estaba refiriéndose a la experiencia de su alma, su ánimo, sus emociones. Y evidentemente él estaba encarcelado, estaba atratado, estaba encadenado a ellas. Y él quería deshacerse de todo eso. Sácame de esta cárcel, sácame de esta prisión, sácame de esta condición de depresión extrema en la cual me encuentro. Es lo que él está diciendo.
Pero ahora lo interesante de esto, y eso me gustaba, porque a mí me ha pasado, a lo mejor usted también, porque usted también se ha sentido como David, es que él lo pide con un propósito. Lo pide con un propósito. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque pedís para vuestros placeres y deleites. Si usted se fija en las Escrituras, muchas cosas buenas no son lo más importante, sino el propósito detrás de ellas. Y es que Dios sea glorificado siempre. Si yo pido solamente para mí, por mí y para mí, estaré cometiendo un error. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, también. Entonces, definitivamente ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. De eso se trata. Y que mis ojos y mis pensamientos están puestos en Dios, en la voluntad de Dios, más que en mí mismo, incluso en los míos. Y Él dice, bueno, la petición de todo esto, clamor, es para que pueda agradecerte. Para que pueda agradecerte. Él quería agradecer a Dios. Él quería alabar a Dios. Él quería adorar a Dios. Y por eso quería que Dios escuchara su clamor, pero para hacerlo con muchas ganas. Para hacerlo con mucha autoridad. Para hacerlo con mucho poder. ¿Y de dónde saca esto del pastor? Por lo que viene a continuación. En la versión Reina Valera dice: me rodearán los justos porque tú serás propicio. Acá dice: los justos se amontonarán a mi alrededor. Los justos, no los malos, los buenos. Gente amistosa. Para nosotros serían los hermanos en la fe. Porque tú eres bueno conmigo. ¿Se ha fijado? Estar bien es una cuestión de testimonio. Cuando nos toca sufrir, vamos a sufrir estoicamente o dignamente, como hijos de Dios. Y vamos hasta llorar, pero no como los del mundo. Eso queda claro. Pero el estar bien, y al rato vamos a estar bien, si ahorita no lo tuviéramos, porque puedo decir a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Por testimonio. Pues es hijo de Dios, es cristiano, es aleluya, y míralo. Si yo cuando salgo a tirar la basura, ¿sabes lo que hago? No puedo ir tan tirado, no puedo ir tan feo, y lo que más, hasta que como le camino así como más derechito también. Y un día mi hijo me captó, dijo: mira papi, cómo va tan derechito que se quiere. Es que todos damos testimonio. No se trata de quererse aparentar o mostrarnos mejor, no, mostrarnos bien simplemente, porque todos estamos dando testimonio. Entonces, Él quería esta bendición, esta liberación de parte de Dios para agradecerle, y ya lo estaba agradeciendo, ya estaba profetizando qué es lo que sucedería. Los justos se amontonarán, está hablando del futuro. Y dice: a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo, va a dar testimonio. Bueno, aquí una experiencia personal. Cuando me están pasando cosas que no son buenas, obviamente estoy pidiendo al Señor. Y le pido al Señor y descanso en el Señor, y luego de eso, de que ya descanso un poquito, se me liberé, ya puedo comenzar a dar gracias, y le doy gracias por lo que Él va a hacer. Pero mientras que estoy en la prueba, estoy pensando en cómo el Señor me va a sacar. Porque yo no sé cómo, pero sí sé que el Señor me va a sacar de ese problema. Y más de eso, y a veces me empiezo a alegrar, porque esto es verdad, y me ha pasado muchas veces, y me empiezo como a gozar, me empiezo como a sonreír, y a veces como que me río solito, porque ya me estoy imaginando cuando se lo cuente a los demás. Ay, qué gozo me da. Y ya me estoy imaginando cómo se los voy a contar para que se alegren, para que se gocen conmigo y para dar testimonio. Entonces, la confianza de David era tan grande y absoluta
que clamaba o clamó de la forma en que lo hizo y por qué lo hizo. Aquí estamos nosotros dándonos cuenta ahora. Les voy a contar una experiencia que para muchos es incomprensible, pero los de 40 en adelante van a comenzar a entender porque le habrá pasado lo suyo. Nada más que se lo quedan calladitos y no lo cuentan, ¿verdad? Pero como yo no me puedo quedar callado, yo cuento todo. En una oportunidad iba a un lugar, y esto fue hace años. No, pues ya quiere decir que pasó tiempo, ¿verdad? Bueno, recién había cumplido los 40. Y voy a ese lugar y dije, ¿por qué no me voy por este otro camino? Y me fui por otro camino. Y en ese otro camino, que me perdí. Y yo sé que entré en un área, como una villa, que ni era grande, pero le daba para allá, le daba para acá y no podía salir de ahí. Y dije, ay Señor. Y luego de esto, se me va acabando la batería del teléfono. Ni cómo llamo a alguien para pedirle que me venga a ayudar. Y sí, les voy a decir en ese momento me empezó a entrar como un pánico. Sobre todo porque en el horizonte el sol empezó a ocultarse. Y yo dije, ay Señor, Dios, se me va a hacer de noche. Y luego veo el tanque de gasolina, ya me quedaba un poquito. ¿Qué hago? Sí, me andaba desesperando. Y luego, de modo que me vaya a bajar y que toque una puerta y preguntarle, oye señora, oye señor, ¿dónde estoy? Me faltaría decirle cómo me llamo. Pero en una de esas, que bueno que alguien, ya ocultándose el sol, salió a regar. Ay Señor, gracias Señor. Y me voy a acercar para preguntarle y decirle lo que me estaba pasando. Y ya me da instrucciones de cómo salir. No crean que fue fácil salir de esa villa. Y es una villa que está allá donde estaba el Walmart que cerraron. Y me quise meter detrás, quería buscar otra entrada para la escuela, creo que González, esa, no sé. O así. Hermanos. Y en el proceso, entre que entré en esa preocupación, en esa desesperación, luego vino la calma. Y yo decía, ay, cuando enfrente esto no me van a creer. Y así que me puse a orar, Señor, cuando se lo cuenta a mi esposa, que me crea lo que me ha pasado, por favor. Fue la primera oración. Y ya después más calmadito pensaba, ay, cuando se lo cuenta a los hermanos, ellos se me van a creer. Hermanos, ¿se siente o se ha sentido como David? Yo le digo, entonces, siga el ejemplo de David. Y usted va a poder cantar como David, va a poder orar como David, va a poder alabar como David, y hasta ahí nada más. ¿Cómo quiere sentirse usted? Entonces, siga el buen ejemplo de David. Espero que haya hecho su apunte, y si no, puede volver a ver esta plática en YouTube. Les invito a ponerse pie. Vamos a darle gracias al Señor por la bendición enorme de su palabra y porque usted pueda ser bendecido por ella, para que usted pueda bendecir a otros con su testimonio, con sus palabras, con su vida y con sus oraciones. Acompáñeme, incline su rostro, vamos a orar al Señor. Al hacer esta oración, hermanos, si hay alguien que está sintiéndose en estos momentos como David y quiere salir de esa situación, usted ya sabe cómo, pero también usted puede orar por fe, y en un acto de fe y humildad usted simplemente alza su mano. Al alzar su mano, el Señor verá todo eso que usted está padeciendo, que usted está experimentando. Nadie le está mirando, pero aún si fuera, gracias. Si hay alguien más, no deje pasar esta oportunidad en un acto de fe y de humildad. Reconozca así ante el Señor que está experimentando cosas no muy buenas, como le tocó experimentar a David, y como él fue levantado. Queremos, Padre, que usted se glorifique en nosotros. Mi Dios, en este momento seguimos ante su presencia y en su casa, con el gozo de haber experimentado su palabra, este alimento en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestra alma. Gracias, Padre, por su palabra, porque sabemos todos que lo que nos pueda ocurrir no somos los únicos ni los primeros, y es algo relativamente común aún dentro del pueblo de Dios. Pero lo más importante, Padre, sabemos que usted nos ama, que usted tiene poder, que usted tiene propósitos, y que todo esto no será para siempre, que usted nos va a sacar de esta situación, de esta condición. Rogamos, Padre bendito,
porque usted nos ayude, porque usted pueda auxiliar, venir en auxilio y socorro de aquellos que están experimentando emociones negativas, que están de alguna forma carcomiendo su alma. Padre eterno, por todos aquellos ahora de manera muy especial que alzaron su mano y de esa forma dijeron: yo quiero, yo necesito de tu Santo Espíritu, Padre, liberación, sanidad, sostén, que puedan recibir lo que han pedido en su corazón. Padre, le alabamos, le glorificamos. Y yo suplico porque usted pueda ir con cada uno de los que hasta aquí ha llegado, llevándoles con seguridad y con bien de regreso a casa. Pero también, Padre, por aquellos que están en casa, que nos han acompañado fielmente a través de la transmisión en vivo, que usted pueda bendecirles conforme su fe, conforme sus necesidades, sobre todo si también en acto de fe y humildad alzando su mano. Padre amado, por aquellos que posteriormente verán esto a través de YouTube, que usted pueda bendecirles en ese momento, en ese instante, al escuchar su palabra. Y por si alguien que no le conoce, Padre, que esta palabra aquí compartida el día de hoy pueda llegar a sus mentes, sus corazones, sensibilizarles y mostrarles que hay un camino y que ese es Jesucristo. Jesucristo les ama, Jesucristo murió en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada hombre para alcanzar perdón y salvación? Simplemente recibir a Jesucristo, el regalo de Dios, en su corazón como Señor y Salvador, habiéndose arrepentido de sus pecados. Si alguien en casa que nunca ha recibido a Jesucristo, al ver este video, escuche estas palabras, reciba a Jesucristo, invite a Jesucristo a entrar en su corazón, pida perdón a Dios y usted recibe salvación. Padre, todo esto rogamos humildemente en el nombre y en los méritos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad,
Eres asombroso.
Escrituras, Señor.